Amén. Es un privilegio poder compartir con ustedes nuevamente la palabra. Yo espero que podamos aprender mucho. Ustedes ya saben que hemos llevado una secuencia de estudios y hoy nos toca estudiar nada menos y nada más que Eclesiastés capítulo 7. Así que todos vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a tomar nota de lo que dice Eclesiastés capítulo 7. Para mayor reverencia, póngase de pie y de pie vamos a leer un gran capítulo extenso. Tiene 29 versículos, pero es muy importante que leamos toda esta porción, esta palabra, para que podamos comprenderlo mejor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ya lo tiene a la vista. Vamos a leer siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Contraste entre la sabiduría y la insensatez. Mejor es el buen hombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios, porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión enloquece al sabio, y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que pregunte sobre esto. Buena es la sabiduría con su herencia, y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva y la vida de sus poseedores. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. He visto todo durante mi vida de vanidad. Hay justo que parece en su justicia, y hay impío que alarga su vida en su perversidad. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque has de destruirte. No seas demasiado impío, ni seas necio, porque has de morir antes de tu tiempo. Bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano, porque el que teme a Dios se sale con todo ello. La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan. No sea que oigas a tu siervo maldecirte, porque tú siempre te das cuenta que muchas veces has maldecido a otros de la misma manera. Todo esto probé con sabiduría y dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Está lejos de lo que ha sido y en extremo profundo. ¿Quién lo descubrirá? Dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar sabiduría y la razón, y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Mira, dice el predicador, he descubierto esto, agregando una cosa a otra para hallar la razón, que mi alma está todavía buscando, mas no ha hallado. He hallado a un hombre entre 1000,
pero mujer entre todas estas no he hallado. Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Este es un capítulo que quizá no es conocido para nosotros, pero que tiene una gran riqueza, del cual vamos a tomar nota en esta ocasión. Hemos leído todo el capítulo y por el tiempo no nos va a dar tiempo ir viendo todo el capítulo. Por lo menos quiero decirle a grandes rasgos los versículos 1 al 12. Yo no sé si usted notó y nota en su Biblia cómo dice como título, contraste entre la sabiduría y la insensatez. Lo mismo dice la Reina Valera 60, contraste entre la sabiduría y la insensatez. Eso quiere decir que hay una gran diferencia entre el que es sabio o el que se cree ser sabio y el que es necio. Y está diciendo ahí, por ejemplo, le digo yo, ¿qué sería mejor? Pone un ejemplo como contraste o una diferencia. ¿Ir a una fiesta o ir a un velorio? ¿Qué sería más prudente? Alguien podrá decir, yo prefiero estar en una fiesta y no en un velorio donde veo llanto, tristeza. Pues al final, dice el predicador, el que va a una fiesta está actuando insensatamente en ese momento en el cual haya necesidad de ir a un sepelio, por ejemplo. Quizá esa otra persona está actuando prudentemente. Pero al final, dice el predicador, ni el que se crea sabio ni el que se crea necio está en lo correcto, porque ambos están haciendo su propio criterio, a su propia conveniencia, mientras que en la soberanía de Dios, ¿qué tiene Dios para nosotros? Es más que nuestra propia sabiduría, es más que nuestra propia prudencia, lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Y eso es lo curioso de esto que vamos a estudiar hoy, que es más importante lo bueno, grandioso, todopoderoso que Él es, que lo que nosotros podamos entender en la vida, ya que eso es lo que hemos estado estudiando en Proverbios y en este caso en Eclesiastés. Por eso les decía que aquí hay un contraste entre la sabiduría y la necedad. Son proverbios del pueblo de Israel, especialmente los versículos 1 al 12. Proverbios a nuestro criterio, a nuestra manera, como dichos para que podamos entender la situación de la Biblia. Proverbios que podemos compararlos con el gran mensaje, incluso también del Sermón del Monte. Recuerda el Sermón del Monte que dice, bienaventurados, pero aún los que están pasando un momento negativo, un momento difícil, también son bienaventurados, dice el Sermón del Monte. Por eso les decía una comparación también de estos proverbios que nos están enseñando la realidad de la vida. Por eso hemos estado estudiando últimamente que si la vida nos da limones, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hacer una limonada. Por proverbios que aunque parezcan negativos, son para fortalecer nuestra vida. Eso quiere decir que Dios siempre está con nosotros a pesar de todo, a pesar de nuestra insensatez en el cual estemos actuando, a pesar de nuestra sabiduría en el cual nos creamos, que estamos bien o mal, valga decir, en medio de todo esto, Dios siempre sigue siendo el mismo. Dios siempre sigue manifestándose a como Él le plazca manifestarse en nosotros. Pero vamos a dejar por ese lado los primeros versículos y vamos a enfocarnos en los versículos 13 al 29. Yo quiero que usted tome nota desde el versículo 13 al 29 porque
Desde el versículo 13 al 29, incluso en nuestra versión dice, considere, versículo 13. Eso quiere decir que vamos a tomar nota especialmente de esos versículos, porque lo que va a decir el escritor es muy, pero muy importante, más que lo que yo pueda decir. ¿Qué va a decir Dios mismo a través de su palabra? Algo curioso, pero si usted nota todo el capítulo, no sé si hay un texto que le llamó la atención. Antes me llamaba la atención el versículo 20, que dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Alguien se lo sabía de memoria? Me llamaba la atención porque es una forma de decirle cualquier persona a uno, también tú, aunque seas esto o lo otro, al final también no te creas justo, porque no hay ningún justo, dice la Biblia. Esto lo toman algunos como para renegar o lavarse las manos y decir que todos estamos peores o estamos iguales. Pero más que eso, yo quiero que usted tome nota que de los versículos 13 al 29, al enfocarnos, parece que el enfoque está y lo clave está en el versículo 29. Tome nota del versículo 29 y mire en su Biblia qué dice el versículo 29. Dice la palabra, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre. ¿Cómo lo hizo Dios? Recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones o artimañas, dice la versión que usted tiene en sus manos. Dios en su soberanía, vamos a comenzar con el versículo 29, les decía, en otras palabras, de adelante para atrás. De esa forma vamos a estudiar hoy. Pero al ver el versículo 29, nos damos cuenta que Dios en su soberanía hizo al hombre. ¿Cómo lo hizo? Perfecto. Lo hizo recto. Recto. Así hizo al hombre. Así creó Dios al hombre. Recto. Pero debido a su propia voluntad egoísta, el hombre escogió su propio camino y su relación con Dios se destruyó. ¿Cómo se le llama esto? No se oye. Pecado, pecado. Nuestra comunión con Dios se destruyó a causa del pecado. Por lo tanto, por más sabio que parezca el hombre, al final es un pecador. O por más necio que se considere, al final está actuando a su manera como un pecador, porque el hombre se ha pervertido y cada día se va pervirtiendo más. En la clase de hoy en la mañana tomábamos nota que al final, no porque esté pecando más, sino que el hombre es pecador. ¿Por qué? Por la práctica, ¿verdad? No, por la práctica se hace más pecador. Así estábamos aprendiendo hoy. No, al final, ¿qué estábamos aprendiendo, hermana Luz? Hermana Luz traía a luz este caso, valga decir. Al final, por supuesto, nosotros somos pecadores no porque lo practicamos, sino por naturaleza. Por naturaleza es que pecamos. Por naturaleza, sin necesidad de decirle a un niño haga tal pecado. Por naturaleza nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. A ese extremo ha llegado la humanidad. Por eso dice nuevamente, tome nota del versículo, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre en su necedad o sabiduría se ha pervertido, escogiendo su propio camino y olvidándose del verdadero camino de ¿quién? El verdadero camino de Dios. Ha escogido su propio camino el hombre y se ha olvidado del camino verdadero de Dios, del cual vamos a ir desarrollando en estos momentos. Lastimosamente, cuando el ser humano se pierde perdidamente como el hijo pródigo. ¿Cómo estaba el hijo pródigo? Perdidamente. Jesús trajo a luz diciendo que cuando una moneda se pierde, y nosotros podríamos decir, solo cambia de dueño. Cuando un animal se pierde,
al final era un animal. Pero cuando un ser humano se pierde, dice la Biblia, estaba perdidamente. Eso quiere decir que un ser humano cuando se pierde totalmente. Y por eso es más difícil que alguien que ha conocido las cosas de Dios se levante de ahí donde está, en medio de su perversidad. Así es la humanidad, así es el mundo. Así está la situación de la humanidad hoy en día. Por eso yo quiero que usted considere, como le decía hace un momento, el versículo 13. Y ahora sí, regresemos al versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13 en su Biblia? Considera la obra de Dios. Porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Sabe cómo podríamos llamarle a esta palabra? A esta palabra podríamos decirlo en solo una frase: soberanía de Dios. Amén. Soberanía de Dios, es decir, el control total de Dios en todo lo que somos, en todo lo que hagamos, en su creación. Así es Dios. Por eso dice el versículo nuevamente: considere la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Por eso les decía, la versión 60 dice: mira la obra de Dios, pero llama la atención la versión que usted tiene en sus manos. Considera la obra de Dios, que analicemos, que meditemos la creación de Dios, que meditemos cómo está la humanidad, cómo está lo que Dios hizo, cómo está lo que Dios ha formado, cómo estamos actuando incluso nosotros mismos. Para comenzar, Dios crió los cielos y la tierra. Amén. Y la ordenó también. Qué lindo. Estuvimos estudiando en días pasados. Dios crió los cielos y la tierra y la ordenó, porque Dios es un Dios de orden. Y también no solo la ordenó, sino la sustenta. Imagínense, no en vano está este sol tan lindo hoy. ¿Qué está haciendo este sol tan lindo? Terminando de deshacer la nieve. No, hoy el sol está alimentando, sustentando lo que menos nos imaginamos. Aún a nosotros mismos nos está sustentando el sol tan lindo de hoy, o este día tan despejado. De esa manera actúa Dios. En mi perspectiva, o sea, en mi manera de pensar, Dios ha hecho las cosas torcidas, dice el escritor. Y parece que tuviéramos la razón y decir, como esta semana que pasó, ¿por qué hubo este cambio de clima tan brusco? Y esta próxima semana lluvia los primeros días. ¿Y por qué estos cambios? Al final nosotros vemos las cosas de Dios incluso hasta torcidas, como dice el texto literalmente. Pero al final Dios sigue siendo bueno. En su soberanía Dios sabe por qué pasan las cosas, ni nosotros mismos la entendemos. Nosotros vemos las cosas incluso a veces no como Dios las mira, y debemos verla como Dios las mira en los planes de Dios, por supuesto. Si yo le pregunto cómo está el día hoy, algunos lo ven lindo, otros quizá podrían decir hoy o esta semana para mí no fue agradable, pero para otros fue emocionante, especialmente para los niños. Nosotros por todo renegamos, ¿verdad? O nos quejamos, y debemos de tener cuidado cuando nosotros por todo reneguemos o por todo nos quejamos, porque al final estamos contradiciendo ¿a quién? Estamos contradiciendo la soberanía de Dios, los fieles cuidados de Dios. Sin darnos cuenta, no estamos ofendiendo a la persona a quien le estamos diciendo, uy, qué día hoy tan horrible, porque está lloviendo, porque amaneció así o así, y si mucho calor nos quejamos, y si mucho frío nos quejamos. Así somos los seres humanos, pero al final le escribía yo algo: cuidado, porque nosotros estamos contradiciendo la soberanía de Dios. Al final, con todo esto, Dios sigue siendo el mismo. Amén. Dios sigue siendo el mismo. Aunque nosotros veamos las cosas no como quisiéramos verlas, Dios sigue manifestándose.
a como Él se place en su soberanía. Versículo 14, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios es bueno y es perfecto. Tome nota de esto, que es. Grábese esta frase, estas palabras en su mente, en su corazón. Dios es bueno y perfecto. Dios es nuestro creador, sustentador de lo que Él ha hecho. Para nosotros como que Dios se equivocara. Así lo ven algunos, como que Dios se equivocara. Pero Dios nunca falla. En Guatemala decimos que donde hay gallo no hay fallo. Por un producto de cerillos. Donde hay gallo no hay fallo. El hombre, aunque a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno, Dios sigue siendo bueno, porque así somos nosotros. A lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno en muchos casos. Pero aunque le llamemos a como le llamemos, Dios sigue siendo bueno. Qué palabra tan linda que nos está hablando a nuestra vida. Cuando yo leía esto, ni siquiera había tomado nota de estos versículos. Un gran pasaje evangelístico que está abriendo la mente del pecador, de usted, de mi vida, de todos, para que reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Por lo tanto, debemos someternos a su voluntad y dejar que su sabiduría y poder se magnifique en nuestra vida, para que al final siempre sea el nombre del Señor bendito con nuestra vida. Dele un aplauso al Señor, quien se merece la honra y la gloria. Así es Dios de lindo, cuán grande es Dios. Venía a mi mente ese canto también, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Eso debemos estar contemplando en medio de esta palabra. Hay algo del cual usted y yo debemos tomar nota, y es la caída del hombre en esta porción que estamos estudiando. Por su propia decisión el hombre fracasó, porque entre todo lo bueno que Dios le dijo que disfrutara, comió lo que no tenía que comer, comió lo indebido. Piense en Génesis, en la creación, en la caída del hombre. Cómo el hombre cayó, fracasó, porque comió lo indebido. Y la astucia y la sabiduría, no correcta sino mala, del diablo, ¿qué le dijo? Le dijo 4 mentiras. Serían abiertos sus ojos, serían como Dios, sabrían el bien y el mal y nunca iban a morir. ¿Cierto o mentira? Mentira, por supuesto, pero era la astucia del enemigo, y el hombre se dejó llevar por la astucia, aparentemente sabiduría del mismo enemigo. El hombre desobedeció el mandato de Dios. Dios ya había criado, ordenado y sustentado todo, pero el hombre abusó de la confianza de Dios. ¿No cree que muchas veces nosotros abusamos de la confianza de Dios? Abusamos de la confianza de Dios. Aunque las cosas no marchen como yo quisiera que fueran, yo debo gozarme con lo que Dios me permite hacer. Eso está diciendo ahí el texto. Romanos 8:28 viene a mi mente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué dice el versículo 16? Algo contradictorio, ¿verdad? Pero dice, no seas demasiado justo, ni sabio con exceso. Versículo 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato. Versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué dice el versículo 16? Regresando otra vez al versículo 16. No seas demasiado justo ni sabio. Eso no quiere decir que no debo ser justo y que no puedo ser justo. Ni porque yo me considere justo voy a ser justo. ¿Por qué? Porque el contexto es que somos pecadores. Le hemos fallado a Dios. Solo en Cristo podemos ser justos. Recuerde usted el ejemplo del joven rico que se consideraba
justo. Y no hay, ¿qué le dijo Jesús? No hay justo ni aún uno. Y él se fue triste porque él quería que él le contestara lo que a su manera él creía, que él era también un justo como su maestro. Pero al final le hizo ver Jesús mismo a ese hombre que necesitaba, si quería entrar al reino de los cielos, reconocer primero que no era justo, que necesitaba un cambio. Y eso está diciendo aquí la palabra de Dios. Por eso nuevamente tome nota del versículo 20, si no se lo sabía de memoria, apréndalo de memoria. ¿Qué dice el versículo 20? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Lea Romanos 3, especialmente los versículos 1 al 10, o todo el capítulo 3 habla de la justicia, capítulo 5 también de la justificación, y realmente solo lo logramos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús sí podemos ser justos, lavados con la sangre de Cristo, como aprendíamos hoy también. Versículo 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato. No seas demasiado impío, dice otras versiones. No quiere decir que me da facultad para hacer lo malo. Pensamos que podemos ganarnos a Dios portándonos bien algunos. Algunos se creen religiosos y muy buenos porque se portan bien y se merecen aún el cielo porque se portan muy bien. ¿Qué dice la Biblia? No te creas, no te consideres ni demasiado justo, ni demasiado pervertido también, porque algunos pensamos que Dios nos considera porque somos débiles. Dios sabe que así soy yo. No, lo que necesitamos es reconocer que sin Él nada podemos hacer. Y hoy más que nunca necesitamos ¿de quién? Necesitamos de Dios. Versículo 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien a todo o en todo. Ni porque se considere bueno o sabio tendrá la razón, dice la palabra de Dios. Bueno es que acepte ser justo, sabio o necio. Bueno sería. Solo el que teme a Dios saldrá bien en todo. Hay una palabra muy importante ahí, es temor ¿a quién? Temor a Dios mismo. Incluso el libro concluye diciendo, el discurso oído de todo esto es, ¿qué dice la palabra? El último versículo, penúltimo versículo de Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Proverbios también dice, incluso al principio, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos la desprecian, sigue diciendo. Lo que tengo que hacer es humillarme ante Él. Humillarme ante Él. La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios es soberano y Él provee lo mejor para nuestra vida. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Quién soy yo para estarle preguntando a Dios por qué esto, por qué lo otro? ¿Quién soy yo? La respuesta es, no soy nada para estar cuestionando a Dios. Yo debo someterme a su voluntad y Él sabe por qué en medio de todo. Por eso dice, disfruta la vida en medio de la bendición que tengas y teme a Dios. Y en medio de una circunstancia, ¿qué debemos hacer? También resistir, soportar, porque en medio de toda esta prueba o este proceso, Dios sabe más que por qué, para qué están pasando las cosas. Cuando uno lee todos estos versículos 13 al 29, enseña dos caminos muy importantes: el camino de Dios y el camino mío. El camino de Dios y el camino mío. En mi propia necedad o sabiduría o lo bueno que me considere, cómo esté viviendo, o en lo bueno que Él es
o en su soberanía, en su voluntad, yo depender de Él. ¿En qué camino va usted? Yo espero que vaya por el camino correcto, dependiendo de la soberanía de Dios. Hay un ejemplo de Ananías y Zafira, grandes creyentes, ¿verdad?, que estaban haciendo una obra muy importante, por supuesto, pero en medio de esa obra no tomaron el camino de Dios, sino que tomaron y consideraron su propio camino, que aparentemente estaba bien, y dijeron, bueno, quizá la cantidad era una suma muy importante que estaban dando ante Dios, pero ante su propio camino o decisión de él o de ellos estaban actuando mal ante Dios. Quizá ante la sociedad estaban actuando bien, y ese es el problema, que muchos de nosotros nos consideramos que ante los demás estemos actuando bien, pero ante Dios estamos actuando mal. Y dicen algunas frases por ahí que es mejor agradarle a Dios que agradarle a los demás. A veces nosotros, por caerle bien a alguien, ofendemos más que a alguien más, ofendemos a Dios mismo. Ananías y Zafira tomaron su propio camino y mintieron contra el Señor, contra el Espíritu Santo, haciendo lo indebido, haciendo lo que no debían hacer, quedándose con una parte de la ofrenda y ellos mismos decidir, sí, en tanto lo vendimos y esto es lo que tenemos que dar. Hay unos que se creen ser buenos, pero en medio de todo quizá estén actuando mal. Otros que se consideran pecadores también. Yo no sé cómo se considere usted, pero a la luz de esta porción, de este pasaje, debemos tomar nota de cómo está nuestra situación con el Señor. Versículos 27 al 29, nuevamente para tomar nota y recalcar el versículo 29, que es lo clave de lo que estamos aprendiendo. Versículo 29 comienza diciendo que es tiempo de agradar a Dios. Yo no sé hasta dónde usted ha agradado a Dios, pero el hecho que estamos aquí y estamos escuchando esta palabra es para que usted y yo podamos agradar a Dios. Amén. Es tiempo de considerar también con esta palabra nuestra condición personal. Nuestra condición personal, cómo está ante Dios, ante Dios mismo. Estoy dependiendo ante mi Dios bueno, justo. Mi condición espiritual, hasta dónde he llegado como hijo del Señor. Yo espero que usted esté actuando bajo el poderío del Señor, dependiendo bajo la voluntad de Dios. Es tiempo de meditar en la obra perfecta de Dios. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Lo hizo perfecto, pero hasta dónde usted se considera que ha llegado. Pueda que en un momento dado usted y yo estemos analizando, meditando a través de esta palabra, porque eso es lo que quiere el Señor, que estamos actuando como no debiéramos actuar ante el Señor. Es tiempo de reconocer quién es Dios. Hemos aprendido que Dios es bueno, es nuestro creador, ordenador y sustentador, el que tiene el control de nuestra vida, soberano. Es tiempo que hagamos una realidad de esa palabra, magnificándose Cristo en nuestra vida. Es tiempo de depender totalmente de Él, echando todas nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Incluso cuando uno lee esta porción, es tiempo de arrepentirnos de nuestros propios pecados también y pedirle al Señor perdón. Es tiempo de estar a cuentas con el Señor. Es tiempo de cambiar, reconociendo cuán bueno es el Señor. A pesar de lo que nosotros seamos, Dios sigue siendo bueno, misericordioso, grande, todopoderoso, que tiene control de nuestra vida. Oramos. Padre Dios todopoderoso, mira nuestra condición actual, hasta dónde hemos llegado como hijos tuyos.
pero ante ti venimos arrepentidos, diciéndote, perdónanos, Señor, perdónanos. Porque aunque nos hayamos considerado justos incluso, ante ti hemos actuado, Señor, de la manera que a ti no te agrada. Pero ayúdanos a agradarte más y más. Aquí está nuestra vida. Queremos marcar la diferencia como hijos tuyos. Que en esta semana y durante esta semana podamos reflexionar en esta palabra, meditando en lo bueno, Dios Todopoderoso que tú eres, el que tienes el control de nuestra propia vida, meditando en nuestra propia vida hasta donde también estamos, y seas tú quien, como dice tu palabra, examines nuestro corazón, mira nuestra vida y nos ayudes a humillarnos ante ti y a ser diferentes como hijos tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.